Hoy vamos a ver justamente el tema de resolución de triángulos rectángulos. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, para resolver justamente estos problemas, chicos, ¿ya? Acá tengo mi triángulo rectángulo, aquí tengo un lado, ¿ya? Y aquí tengo un ángulo. Y bueno, me van a pedir un lado incógnita, ¿no? Esto se llama lado dato, lado de incógnita y el ángulo justamente agudo, ¿no? Ahora, cuando yo quiero hallar una razón, tú quieres hallar una razón, en este caso el lado incógnita, tú vas a recordar esto de aquí, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. Pero para eso también lo puedes analizar porque, bueno, esa es una de las maneras, ¿no? También lo podemos hacer mediante estos tres casos. Solo hay tres casos jóvenes, ¿no? Cuando el lado dato está en hipotenusa, mira, acá está en hipotenusa el lado dato, ¿ya? Vamos a justamente encerrarlo aquí. Mira, acá está en hipotenusa, aquí está el ángulo alfa. Jóvenes, ¿qué se va a hacer cuando esté justamente el lado dato en la hipotenusa? El que se lo pone va a ser A seno el ángulo y el que está al costado va a ser A coseno. Mira, cuando el lado dato esté en hipotenusa. Otro, ahora cuando el lado dato esté en el cateto adyacente. ¿Cómo se descompone su lado? Mira, él va a ser A tangente del ángulo y la hipotenusa va a ser A secante del ángulo. Finalmente, cuando esté en el cateto opuesto, él va a ser A cotangente y A cosecante. O sea, tenemos que aprender estos tres casos jóvenes para esto verlo en los problemas. O si no, recordamos justamente esta, digamos, propiedad, ¿no? Si quiero la razón, es lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Estamos jóvenes? Listo, chicos. Ahora, ustedes han visto en área de un triángulo, jóvenes, que el área de un triángulo en función trigonométrica se calcula como A por B, producto de lados entre 2 por el seno del ángulo. Y si tú quieres demostrarlo utilizando resolución, también se puede hacer, mira, observa. Si yo trazo por aquí en este triángulo una alturita, entonces me fijo en este triángulo que está sombreado. Y fíjate dónde está su lado dato. Bueno, como esto vale 90, también sería 90, ¿cierto? A ver, si esto vale 90, él también sería 90. ¿Correcto, jóvenes, ahí? Y ahora fíjate en el triangulito jóvenes sombreado. ¿Dónde está el lado dato? El lado dato, muchachos, se encuentra en la hipotenusa. Ahí está. Y hemos dicho que cuando está en la hipotenusa, ¿cómo se descompone? Mira, el que está opuesto es A seno y el que está al costado A coseno. El que está opuesto del ángulo, lo he puesto M, que justamente, bueno, ¿no? M va a estar representado entonces por A seno del ángulo, ¿no? Descomponiendo, una vez conociendo esto. ¿Ya? Entonces, el área de un triángulo que es igual, base por altura sobre 2. La base sería B, ¿sí? La altura sería M, sería B por M entre 2. Pero ¿quién es M en función del lado A? Sería A seno del ángulo. A seno del ángulo entre 2. Por lo tanto, si yo opero ahí o le doy forma, sería A por B entre 2 por el seno del ángulo. Ya tengo demostrado justamente el área de un triángulo utilizando resolución de triángulo rectángulo. ¿Qué caso es? Sería este primer caso, cuando el lado dato está en la hipotenusa, ¿no? Es una forma también de demostrar. Ahí está, muchachos. Problema número 1. Tengo que ubicar dónde está mi lado dato. Profesor, usted me dijo que si el lado dato está en la hipotenusa, ahí está la hipotenusa, ¿cómo se descomponía, jóvenes? Profe, usted dijo que él sería, como está puesto el ángulo, sería A seno del ángulo. En este caso, A seno de alfa, ¿ya? Lo voy a poner. A seno de alfa. Voy a dibujarlo acá porque si no se va a equivocar. A seno del ángulo alfa. Y entonces, jóvenes, el otro sería A coseno del ángulo, ¿no? Profesor, ¿qué si yo me olvido esto de aquí? Ya, entonces aquí, para ese caso, ya si tú quieres recordar la otra, digamos, la propiedad justamente, ¿qué dice la propiedad, chicos? A ver, si yo quiero ya la razón trigonométrica, dice, razón trigonométrica, en este caso del ángulo alfa, ¿ya? Del ángulo alfa, va a ser igual lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? ¿Ya? Lo que quiero sobre lo que tengo. Ahí está, chicos.
Entonces, aquí la voy a poner la razón trigonométrica del ángulo alfa. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver, ya vamos a ver. Primero, a ver, voy a entonces a copiar mi lado incógnita. Está justamente ahí. Lo que quiero es mi lado incógnita, X. Lo que tengo es, en este caso, A. ¿Ya? Y bueno, si yo divido entonces X entre A, para alfa, X viene a ser el cateto opuesto. Y para, bueno, en este caso A, para alfa sería la hipotenusa. ¿Qué cosa es cateto opuesto entre hipotenusa, chicos? Es seno, ¿no? Seno del ángulo, ¿no? Obviamente seno del ángulo alfa, ¿correcto? Eso es cuando quieres aplicar justamente la formulita, ¿no? Por decirlo así. Ya. Entonces, si yo espejo X, es cierto que este A pasa a multiplicarse, ¿no? Sería A seno del ángulo alfa. Y ya está, ya. Y ya tienes X, que es lo mismo. Mira, acá está la respuesta justamente, ¿no? Iguales. Iguales, ¿ya? Esa es la respuesta. Pero para eso, si tú quieres hacerlo directamente, tienes que conocer los casos, pues, ¿no? Acá está, mira. Tienes que conocer los casos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos con el problema número 2, a ver. Mira acá. Ubiquemos el dato. X no es un dato, es incógnita, es lo que me pide. El dato sería A. Pero, joven, tú tienes que ver en qué triángulo está, mira. Aquí está, pero es para alfa. Y A está justamente en la hipotenusa. Ah, ya, profesor, es el mismo caso. Entonces, de frente lo vamos a hacer. Listo. Sería A seno del ángulo alfa. Sería este de aquí, porque está opuesto. Y el otro sería A coseno de alfa. Pero déjalo ahí nomás. Déjalo ahí el otro coseno, porque eso no lo vamos a emplear. ¿Por qué no lo vamos a emplear, jóvenes? Por esto, pero acá ahora dibujo mi triángulo. Acá ahora trabajo en este triangulito que está aquí, jóvenes. ¿Ya? Ahora trabajo en este triangulito. ¿Ya, chicos? Ahora trabajo en ese triangulito que está aquí. ¿Ya? Entonces voy a aplicar justamente aquí mi propiedad, ¿no? A ver, ¿cómo sería, muchachos? Allá. Sería entonces la razón trigonométrica entonces, del ángulo. En este caso sería, el ángulo sería teta. ¿Ya? Teta. Es igual entonces lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Sobre lo que tengo. Bien, chicos, entonces la razón trigonométrica estamos viendo el ángulo teta, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a ver qué razón será, ¿verdad? Primero dividir entonces los datos aquí. Vamos a ubicar mi lado incógnita, que es lo que quiero, lo que sería X en este caso, ahí lo ves, X. Vaya viendo que es X para teta, ¿sí? Y el otro sería A seno del ángulo alfa, ¿no? A seno del ángulo alfa. A ver, chicos, vamos entonces. Vamos a ver. A ver, jóvenes. X viene a ser el cateto opuesto para teta y A seno de alfa vendría a ser cateto adyacente. ¿Qué es cateto opuesto entre cateto adyacente? Ah, ¿sería qué cosa, muchachos? Sería tangente, ¿no? Sería tangente, en este caso, del ángulo teta. Repito, muchachos, estoy trabajando en el triángulo que está sombreado. X es cateto opuesto y AC no es cateto adyacente. Si yo divido cateto opuesto entre cateto adyacente, es tangente. Por lo tanto, muchachos, yo espejo X, sería entonces A seno de alfa, A seno de alfa por tangente de teta. Y eso sería igual al valor justamente de X, ¿no? Ahí está. Muy bien, vamos a ponerle A seno de alfa y acá le ponemos tangente de teta. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Muy bien, ahora sí pueden tomar nota, jóvenes.
Muy bien, entonces me estaba, estaba diciéndote que era parecido, jóvenes, al problema anterior porque estaba lo contrario, ¿no? Ahora, jóvenes, es lo mismo, ¿ah? A ver, aquí está el lado justamente dato, y aquí está el ángulo alfa, ¿no? Entonces, es cierto que Y representa la hipotenusa para el ángulo alfa. Sabe muy bien que este ángulo de aquí, si este es recto, este también sería recto, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ahora entonces, jóvenes, está de más también decirte, jóvenes, cuando esté la hipotenusa, esto se descompone directamente, ¿no? Sería A seno del ángulo, el ángulo alfa, ya sería A coseno del ángulo, ¿no? Bueno, que no tiene mucha relevancia porque no lo vamos a emplear eso hoy, ¿ya? Pero igual hay que colocarlo para recordar entonces. Bueno, A seno del ángulo alfa. Listo. A seno y a coseno. Listo, muchachos. Ahora nos vamos al triángulo para el ángulo phi, jóvenes. Ah, ya. Aquí nos vamos, muchachos, ¿ya? Aquí nos vamos ahora sí. Para este lado que está aquí, a ver, chicos. Todo este ladito que está aquí. Este triangulito, ¿ya? Yo veo cómo sale, chicos. Ya, bueno, la cosa, jóvenes, es que me voy a fijar en este triangulito que está aquí. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Profesor, entonces, ¿qué aplicamos? Apliquemos entonces la propiedad. Jóvenes, ¿cómo era? La razón trigonométrica del ángulo, ¿ya? En este caso es el ángulo phi, ¿ya? Va a ser igual, ¿recuerdas? Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Listo, lo que quiero sobre lo que tengo, ¿correcto? Muy bien, acá está. Lo que quiero sobre lo que tengo. Listo. Ahí está. Muy bien. Vamos entonces a dividir primero, jóvenes. Vamos justamente a dividir. Este aquí, este es el ángulo phi. Listo. Ya. Vamos entonces. Lo que quiero, jóvenes, a ver, lo que quiero justamente viene a ser, en este caso, perdón. A ver, chicos, acá empecé por el otro lado, por la vez. ¿Ya? A ver, jóvenes, aquí es, Y me pide, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a hacer aquí el cambio, ¿ya? Lapsus, lapsus, chicos, lapsus. A ver, vamos a trabajar entonces por este ladito, ¿ya? No la vista. Jóvenes, entonces, estamos por aquí, miren. Estamos por aquí. Entonces, jóvenes, empezamos por este lado dato, ¿ya? Por M, porque me están pidiendo ayer cuánto vale Y, ¿correcto? Mira, aquí está viendo al revés. Ahora, M vendría a ser, jóvenes, para el ángulo phi, el cateto opuesto. Y si está en el opuesto, ¿cómo sería este ladito de aquí? A ver, es el otro caso, ¿no? Este era igual, recuerdas a, bueno, en este caso es el lado dato M. M sería por la cotangente, ¿no? Cotangente del ángulo phi. ¿Ya? Por la cotangente del ángulo phi. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Y este era para recordar, jóvenes, esto sería perdón, minúscula M, cosecante del ángulo phi. ¿Ya? Ese es cuando el lado dato, mira, estamos viendo el otro caso, chicos, cuando el lado dato se encuentra en el cateto opuesto, M cotangente y M cosecante, ¿no? Listo. Muy bien, entonces aquí voy a borrar justamente esta parte de aquí, ¿ya? Y bueno, vamos a hallar entonces para el ángulo alfa, ¿ya? A ver, chicos, razón trigonométrica para el ángulo alfa. La voy a poner A de alfa, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ahí está, ¿no? ¿Cómo era? Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿correcto, chicos? Ahí está, para alfa, ¿ya? Entonces, debí, entonces, sombrear ese triangulito de aquí, porque me están pidiendo ayer cuánto vale Y, ¿correcto? Ahí está. Entonces, jóvenes, aquí estoy sombreando justamente ese triangulito que está aquí. Ahora sí, pues, ¿no? ¿Correcto?
Ahora sí. Claro, claro, muy bien. Algunos se han dado cuenta ya. Joven, entonces, razón trigonométrica de alfa. Lo que quiero, y, ahí está, y. Lo que tengo, sería m cotangente de phi. M cotangente del ángulo phi. Cotangente del ángulo phi. Ahí está. A ver. M cotangente del ángulo phi. Y esto va a ser igual a la razón. Chicos, ¿qué viene a ser y entonces? Y para alfa sería la hipotenusa y m cotangente sería cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto sería cosecante, ¿sí o no?, del ángulo alfa. Por lo tanto, si yo despejo entonces, y va a ser igual m cotangente del ángulo phi por la cosecante del ángulo alfa. Y eso igualamos al valor de y. ¿Correcto, jóvenes? Ahí está. Esa es la solución. Listo, chicos. Muy bien, ¿ya? Ahí está entonces, ¿ya? Tenemos que ver justamente cuál era el lado dato, ¿no? En este caso estaba aquí. Estaba opuesto al ángulo phi, ¿no? Y ahí hemos compuesto, hemos cotangente, hemos cosecante. Luego hemos trabajado para el ángulo agudo alfa, donde y viene a ser el lado incógnita, ¿no? Con lo que quiero. Bien, listo, chicos. Vamos a ver el problema 4 aquí. A ver, vamos entonces. X vendría a ser todo. Entonces, voy a trabajar aquí mis dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Uno para alfa y otro para beta. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Chicos, entonces, es cierto, dame la razón, a ver, que si yo ubico su lado dato para alfa, está en hipotenusa. Si ubico el lado dato para beta, también está en hipotenusa. ¿Correcto o no, jóvenes? Ya, profesor. Entonces, si hipotenusa es fácil. El que está al opuesto es a seno y el que está al costado es a coseno. A coseno. Ya, muchachos. O sea, cuando está justamente en la hipotenusa, yo puedo descomponer como a seno y él sería a coseno. Y para beta, lo mismo te diría, mira, a seno de beta y a coseno de beta. ¿Por qué no lo coloco aquí, jóvenes? Porque si no voy a repetir los dos lados. Van a coincidir, ¿sí? Van a estar consiguiendo aquí. Uno va a ser, a ver, repito. Ya, creo que me está mirando medio raro. A seno del ángulo alfa. ¿Ya? Y el otro va a ser a seno de beta. Perdón, B seno de beta. B seno de beta, ¿ya? Beta lo voy a poner como B, chicos, ¿ya? No, vamos a ponerle beta porque si no, se repite. En este caso, se repite. Seno de beta. Por eso te decía, ¿no? Va a conseguir justamente aquí los dos laditos, ¿no? Uno para seno y el otro para seno de alfa, el otro B seno de beta. Pero a mí me interesa la parte de la base. Entonces, como él es a seno, perdón, B seno de beta, él sería B coseno de beta. ¿Correcto? A mí me interesa la base, no me interesa justamente la parte de la altura. Entonces, jóvenes, yo voy a decir entonces, muchachos, que él sería B coseno de beta descomponiendo. Chicos, ya salió entonces, por lo tanto, voy a decir, por lo tanto, si yo opero X, X va a ser igual la suma de A coseno de alfa, ¿ya? Ahí te lo pongo, más B coseno, en este caso de beta. ¿Correcto? Eso sería justamente su valor, ¿no? A coseno de alfa y B coseno de beta. Muy bien, esa es la respuesta, jóvenes. Así es, lo que tenemos que hacer, jóvenes, en este problema 5 es hallar el área e identificar cuál es el lado dato, ¿no, jóvenes? Y el lado dato, jóvenes, si lo podemos ver aquí, el lado dato está en la hipotenusa. Entonces, rápidamente, si está en la hipotenusa, yo voy a decir que él sería a seno del ángulo alfa y él sería, perdón, a seno del ángulo teta, ¿no? A seno del ángulo teta y él sería B coseno del ángulo teta. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Ya no te olvides, mira, cuando el lado dato esté en hipotenusa, a seno y en este caso,
A coseno, ¿ya? A coseno. Chicos, muy bien. Listo. Se repite. Ya. Ahora sí, a seno y a coseno. Muy bien. Jóvenes, ¿qué me piden hallar? Ah, me piden el área. Tú sabes que el área de un triángulo, sea rectángulo, pues sería producto de catetos entre dos, o base por altura entre dos. Entonces yo voy a decir, jóvenes, que el área de ese triángulo, el área, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle aquí A o S, ¿ya? Vamos a ponerle S, es el área, ¿correcto? ¿Ya? S es el área. Bueno, el área, jóvenes, entonces va a ser igual producto de catetos entre dos, ¿no? O base por altura entre dos, ¿no? A ver, recordamos entonces, por aquí, poner aquí base por altura entre dos. Entonces decimos que el área va a ser igual, jóvenes. Bueno, a ver, vamos entonces a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar jóvenes. Entonces sería, la base sería A coseno, ¿correcto? Muy bien, entonces sería A coseno. A coseno del ángulo θ. Por, en este caso, la altura sería A seno del ángulo. Listo. Ahí está. Y todo está dividido entre 2, ¿correcto, jóvenes? Ahí está. Base por altura, o si no, producto de catetos entre 2, ¿no? Los catetos serían A seno y A coseno, ¿no? Multiplicas y lo divides entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría, jóvenes? El área sería igual, si yo junto, multiplico A por A, sería A al cuadrado, por seno del ángulo θ, y por coseno del ángulo θ. Y todo entre 2. Todo entre 2. Y es que este es al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ahí está justamente la respuesta, jóvenes. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver entonces el problema 6, chicos, donde me piden el perímetro. Tú sabes que el perímetro viene a ser la suma de todos sus lados, ¿cierto? Perímetro de la región es la suma de todos los lados. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Identificar dónde se encuentra el lado dato. A ver, ¿el lado dónde está ahora, chicos? Está en el cateto opuesto. ¿Y cómo se descompone? Mira, se descompone como A, en este caso, cotangente, ¿cierto? A cotangente del ángulo φ. Y acá sería, jóvenes, A cosecante del ángulo φ. Creo que lo vimos en un problema por ahí, ¿no? Cuando estaba en el cateto opuesto, cotangente y cosecante. ¿Ya? Muy bien. Del ángulo φ, obviamente, chicos. Listo. Ahora, como me piden el perímetro, entonces voy a decir aquí, me piden el perímetro del triángulo. Entonces, piden el perímetro, y el perímetro se representa como 2P, ¿no? 2P. Entonces voy a decir que 2P, que es el perímetro del triángulo, sería la suma de todo, ¿no? A más cotangente del ángulo φ, más A cosecante del ángulo φ. ¿Correcto, jóvenes? Ahí está. Sería la suma de todos los laditos. Entonces, jóvenes, voy a decir 2P es igual, muchachos. Es cierto que en todo se repite el valor de A, ¿no? Entonces voy a factorizar. Sería A por, quedaría 1 más cotangente del ángulo φ más A cosecante del ángulo φ. Así quedaría.
Listo, jóvenes.